Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntos Construimos Más. Hoy nos acompaña Paola Andrea Barrera, CEO de Impulsa Coaching, una firma especializada en formación comercial, servicio al cliente, liderazgo, fortalecimiento de equipos comerciales. Por eso hoy queremos tener esta conversación junto con ella para conversar acerca de no solamente cómo el nuevo comprador de vivienda ha cambiado, sino cómo las fuerzas de venta, los equipos comerciales se han adaptado a este nuevo comprador. Bienvenida Paola a este episodio de Juntos Construimos Más. Paola, antes de iniciar nuestra conversación, cuéntanos qué es Impulsa Coaching, cómo nació, quién eres tú, cómo nace esta historia de una empresa dedicada a la formación y fortalecimiento de los equipos comerciales. Bueno, mira, Carlos, yo vengo del mundo corporativo, siempre he trabajado en el gremio y hace 10 años tomé la decisión de montar empresa. Entonces, una de mis labores más bonitas y lo que más me encanta es el mundo comercial, cómo vender, es mi pasión. Y desde ahí, a través de todo el conocimiento y la experiencia que tuve, empecé a identificar qué oportunidades de mejora había en el tema del desarrollo comercial, habilidades blandas, habilidades duras. Y en ese sentido, la formación de los equipos comerciales es algo que ha venido transformándose, ¿sí? Y se ha venido transformando en paralelo con, en este caso, el comprador de vivienda. El comprador de vivienda cambió, no es el mismo hace 5 años, no es el mismo hace 10 años. Y en ese sentido, ¿qué diferencias tú has podido identificar en esa formación que has tenido de los equipos comerciales que el comprador de vivienda ha transformado en los últimos 10 años, precisamente el tiempo que lleva creado Impulsa Coaching? Pues mira, yo creo que antes era como muy sencillo vender en el sentido que había una necesidad, no había tanta competencia, entonces digamos que los asesores comerciales con solamente la información de los proyectos y con una capacitación muy básica, pues ya podían de verdad realmente sacar adelante la venta del proyecto. En la medida que avanzó el mercado, empezó a haber más competencia, los clientes también mucho más informados porque tienen pues toda la data en internet, ahora con todo el tema de inteligencia artificial, y eso hizo que las ventas ya no tuvieran la velocidad de antes. Por la competencia, clientes más informados y clientes que requerían un acompañamiento más que solamente entregarles información. Entonces ahí es donde empieza como la transformación de las empresas de entender que no solamente era capacitar en productos, sino capacitar en habilidades comerciales, en desarrollar habilidades extras del comercial que de pronto antes no se necesitaban en temas de venta consultiva, comunicación persuasiva, el tema de mentalidad, el tema de técnicas y estrategias para abordar las objeciones de una manera diferente. Entonces sí se volvió mucho más profesional ese desarrollo del vendedor a lo que era hace 10 años atrás. De acuerdo. Ya más adelante vamos a hablar acerca de esas cualidades o necesidades que tiene el asesor comercial hoy en día, dado ese cambio que ha tenido el comprador. Quedándonos un poco con el comprador, todo comprador tiene dudas, ¿no? Tiene miedos, tiene dificultades al momento de tomar una decisión. Y en la compra de vivienda, una decisión que es bastante compleja porque compromete ahorros, compromete flujos futuros. En muchos casos es el patrimonio o el activo más grande que tiene una familia aquí en nuestro país. ¿Qué duda aparece normalmente en ese comprador de vivienda? En lo que tú has analizado, ¿cuál es la principal duda que tiene un comprador típico de vivienda actualmente al momento de tomar una decisión? Yo creo que son dos. El primero es tomar la decisión frente a tanta oferta que hay en el mercado. Entonces, cuando una persona está buscando en una zona, pues anteriormente era muy fácil de pronto tomar una decisión cuando tú tienes dos o tres opciones. Pero hoy en el mercado actual te das cuenta que en diferentes zonas vas a encontrar 10, 20, hasta 30 proyectos. Entonces, cada vez esa forma de decidir es como lo que limita un poco al comprador de tomar una decisión rápida. Y dos, la parte financiera. Hay mucho temor a quedarse sin empleo, el tema de la pandemia también empezó a generar un poquito de alerta de pronto no ver tan viable o no ver seguros sus ingresos y de pronto adquirir la vivienda. Entonces, ese temor financiero hace que un cliente de pronto disperse la toma de decisión o definitivamente de pronto diga, no, me da miedo tomar esta decisión, endeudarme y que de pronto me quede sin trabajo. Creo que esos son los dos rubros más relevantes en este momento a la hora de tomar una decisión. Es decir, que hay una mezcla en el comprador de racionalidad y emoción, se podría llegar a tener.
pero ¿alguna predomina al momento de tomar finalmente la decisión? Mira, es buenísima esta pregunta y siempre me la hacen. Y lo primero es que el que va a comprar para vivir prima mucho el factor emocional. Es decir, una persona compra una vivienda por un dolor, por una necesidad o por una motivación. Entonces, aquí viene intrínseco el tema emocional. Cuando una persona va a comprar para invertir o para inversión, el modelo cambia completamente porque es mucho más racional la toma de decisión. Quiero ver rentabilidad, quiero ver valorización, quiero ver la proyección de oferta y demanda. Entonces, hay dos componentes. Siempre he dicho que hay factores emocionales y factores racionales dependiendo la tipología del cliente. Ok. Y en ese sentido, el vendedor, el asesor comercial, ¿qué tipo de sentimientos o qué tipo de frases no debería dejar de decir al momento de tener ese primer contacto con el cliente? Mira, yo creo que lo primero y lo que enseñamos dentro de Impulsa es el tema de la conexión, ¿no? Es esa conexión con el cliente. ¿Cómo se logra esa conexión con el cliente? Primero, entendiendo qué es lo que el cliente necesita de verdad. Hoy necesitamos asesores comerciales que tengan la capacidad de entender qué es lo que quiere el cliente, ¿cierto? Después de esto, tener la capacidad de escuchar. Entonces, muchas veces entregamos la información en piloto automático o nos aprendemos los guiones de memoria, pero no hay una interacción real para entender qué es esa familia, cuántas personas son, si tiene hijos, si no tiene hijos, si de pronto se quiere independizar. Y adicional a esto, cuando presentemos los proyectos, entender qué factores son relevantes para ellos. No toda la información del proyecto puede ser relevante o importante para un comprador. Depende mucho su perfil de cliente y ahí es donde el comercial tiene que ser muy estratégico con la información que comparte. En ese sentido, mira que los equipos comerciales o las constructoras estarán preguntando cuáles son, dados esos retos y dados ese nuevo comprador de vivienda que es racional, también es emotivo, que es está mucho más informado, que tiene una oferta bastante variada. ¿Cuál debería ser ese plan de formación? O reformulo la pregunta, ¿cuál debería ser para las constructoras el camino de la formación para poder atender y responder a un comprador con estas cualidades? Yo creo que siempre hay que entrenar dos partes importantes, la parte del ser y la parte del hacer. Un comercial necesita trabajar mucho el tema de su mentalidad porque constantemente se está enfrentando a diferentes cambios del mercado. Resiliencia, tolerancia a la frustración, disciplina, organización, el manejo emocional que es súper clave. Y viene la otra parte, que es la parte de desarrollo de habilidades duras, que es temas de negociación, venta consultiva, el tema de comunicación persuasiva que es tan importante, el manejo de objeciones, cierre financiero. Entonces, son dos componentes que para mí han sido súper importantes dentro de estos procesos y que no podemos olvidarlo porque todo este complemento de estos tres puntos hacen que realmente el comercial esté preparado para el mercado actual. Esa diferencia entre el ser y el hacer, me imagino que el papel de la programación neurolingüística viene a tomar un rol bien importante. Y empecemos primero no por lo que debería hacerse, ¿sí? O unos tips que le puedan servir a la fuerza comercial, a nuestros afiliados que nos están viendo en este momento. Errores típicos en un asesor comercial que busca hacer la venta consultiva. El error número uno es que los comerciales tienen una programación frente a que el cliente nunca contesta el teléfono. Entonces estamos en un mercado digital donde creemos que todas las conversaciones son a través de WhatsApp y eso lo que hace es que perdemos contactabilidad y efectividad. Entonces cuando mandas tanta información por WhatsApp, ya el cliente no tiene necesidad de ir a la sala de ventas o atender una reunión virtual porque tiene demasiada información. Dos, estamos contactando a los clientes tiempo después y hoy tenemos que contactarlos de forma inmediata. Esa es la clave para que un cliente te conteste rápido. Es decir, más o menos el cliente está dejando el contacto y que inmediatamente reciba la llamada del comercial. Eso aumenta considerablemente los niveles de contactabilidad. Tres, aprender a escuchar y estar presentes en una sola cosa. Entonces, uno a veces ve que estamos en la sala de ventas haciendo una llamada telefónica, pero también mandando un correo, pero también atendemos al cliente, le mostramos el apartamento modelo, estamos ahí enfocados en el celular y perdemos esos momentos con el cliente y disminuye nuestra capacidad de escucha. Entonces, ahí también estamos teniendo un error. Y vender características, Carlos. Mira que eso nos servía hace muchos años y es conocer muy bien el producto, pero vender características no hace que un cliente tome una decisión. Hoy tenemos que enfocarnos en cuáles son los beneficios, ventajas y diferenciales para nuestro cliente y eso es lo que lo lleva a tomar una decisión de compra. Entonces creo que esos son los errores como más frecuentes que estamos utilizando
Desde la de programación neurolingüística, ¿qué hacer para que el comprador, cuando se percibe que el comprador se está enfriando, que se está retirando, qué podría hacer un asesor comercial en ese momento a partir del uso de la programación neurolingüística? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta qué tipo de cliente es. Entonces imagínate que el perfil es un perfil que tiene hijos y esos hijos de pronto pueden utilizar ciertas zonas comunes del apartamento. Entonces tú le puedes mandar una pieza gráfica diciéndole que ese es el espacio que van a disfrutar sus hijos. Vámonos a la mascota, lo mismo. Si es una persona adulta, de pronto tiene algunos senderos peatonales donde se conecta con la naturaleza, donde va a tener una mejor calidad de vida. Es decir, si yo hice un buen proceso de venta consultiva y yo coloqué en el CRM data relevante de mi cliente, eso me va a permitir que cuando el cliente se enfríe, yo saber por dónde le puedo llegar. Si el cliente está comprando por un tema de inseguridad donde está viviendo actualmente, ¿cómo le mando yo un mensaje diciéndole nuestro proyecto tendrá toda la seguridad que usted y su familia están buscando? Si yo estoy pensando que si yo sé que mi cliente de pronto está haciendo el cambio por un tema de movilidad, le mando una imagen del proyecto. Recuerde que nuestro proyecto queda 15 minutos de su trabajo. Esto es calidad de vida. Entonces le metes un tema gráfico, un tema de estructura, de un copy corto, emocional o racional si es inversionista, y eso lo que hace es uno volver a activar a ese cliente de alguna manera. En ese sentido, o en ese caso, ¿cómo debería iniciar? Si puedes darnos 3 ejemplos, puede ser, de cómo un asesor comercial debería iniciar una conversación y cómo no. ¿Sí? Sí. Si quieres, arrancamos en el inicio. Sí. ¿Cómo debería, digamos, que mantenerlo si de pronto el cliente se vuelve monótono con sus respuestas? Y lo más importante, que yo también creo que eso es algo que hace de la venta consultiva algo diferente a la venta tradicional, y es cómo cerrar, ¿no? Porque podemos empezar muy bien, tenerlo muy motivado, pero no sabemos cómo cerrar la conversación, ¿no? Para que quede, digamos que, antojado o quede motivado para seguir con la compra. Esos 3 momentos ayúdanos con unos ejemplos. Mira, lo primero y lo más importante que debe tener un comercial en cuenta para comenzar con el cliente una conversación es lograr identificar si el cliente es visual, si el cliente es auditivo o el cliente es kinestésico, que es emocional. ¿Cómo se sabe esto? En los primeros minutos de conversación, bien sea telefónico, presencial o virtual, y es parte de lo que enseñamos, es cómo el asesor identifica rápidamente su sistema de comunicación, que en programación neurolingüística se llaman sistemas representacionales, para yo como comercial utilizar el mismo lenguaje. Entonces, cuando tú me estás diciendo, me gustaría ver el proyecto, por supuesto, Carlos, te invito a que veas nuestro proyecto en nuestra sala de ventas ubicada en tal, ver, quiero observar. Pero si te encuentras con un cliente auditivo que es súper hablador, entonces cuénteme acerca de las formas de pago que tienen actualmente. Claro que sí, Carlos, quiero contarte que las formas de pago que tenemos actualmente, es decir, cuando tú utilizas la misma comunicación y el mismo lenguaje, haces match. Se genera una conexión. Cuando se genera esa conexión pasan 2 cosas importantes. Se aumenta la capacidad de escucha del cliente y da la confianza para que te cuente un poco más de información. Hay clientes que son súper secos y fríos y poco expresivos. Eso es un sistema de comunicación. Entonces, cuando un comercial sabe que eso es un sistema de comunicación, ya no está prevenido diciendo es que al cliente no le interesa, es que el cliente es mala gente, es que el cliente no le gustó. Ya no saca esas etiquetas y esos prejuicios porque ya sabe y entiende que es su sistema de comunicación y su comunicación tiene que cambiar. No puede hablar tanto porque el cliente se cansa de tenerlo que escuchar. Tiene que ser más concreto, tiene que entregar información más relevante, tiene que ser más rápido en su proceso comercial. Cuando tú entiendes eso, ya ahí avanza todo el proceso comercial de una forma diferente. Lo otro es que cuando presentamos el apartamento modelo, casa modelo, oficina, local, lo que sea, yo tengo que entender a quién tengo al frente para saber qué tipo de storytelling puedo contar alrededor de esa familia, de esa persona, de esa pareja, ¿cierto? Entonces, cuando estás en un apartamento casa modelo es qué espacio viviría él con su familia ahí en ese momento, en el balcón, en la sala, en el comedor, en las zonas comunes. Entonces, cuando tú empiezas a dejar de vender características, como te decía anteriormente, y empiezas a construir un storytelling a partir de las necesidades del cliente, el perfil del cliente y su motivación de compra, esto hace match, hace boom y el cliente de verdad siente como que eso es para él. Y en términos de financieros y de negociación, siempre digo que hay 3 preguntas claves para poderle dar la bienvenida al cliente. Primero, si le gustó, ¿cierto? Segundo, que lo pueda pagar. Y tercero, que es quien tome la decisión de compra.
Si esos 3 criterios están ahí, el cliente te dice sí, 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 bienvenido a nuestra constructora, bienvenido a nuestro proyecto, bienvenido. No darles miedo de darle la mano, pero yo siento que a veces los comerciales es como, bueno, y cualquier cosa me llama, yo lo llamo la próxima semana a ver qué decide. Y eso genera desconexión en el proceso y lo que hace que dilatemos tanto las ventas. Hay clientes que cierran inmediato, y te lo digo porque hago trabajos de campo en salas de ventas y es como, ya, listo, cerrado. No, Paola, pero ¿cómo así? Pero acaba de llegar, sí, pero hiciste un buen proceso comercial. No necesitas demorarte. Como hay clientes que sí se tardan meses en tomar una decisión, inclusive hasta años, pero es parte del proceso, ¿no? Es como yo estoy sembrando permanentemente para recoger la cosecha. Excelente. Y para cerrar, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. 3 grandes verdades hoy en la venta consultiva de vivienda nueva. Sí, nos des esas 3 grandes verdades para que nuestros afiliados los tengan en su radar. Miren, lo primero es que la regla de oro en ventas es no asumir. Pregunta, escucha, analiza y resuelve. Entonces, cuando estamos en el mundo de las ventas y nos creemos los mejores comerciales, y te lo digo porque todo el tiempo, no, ese cliente es mystery shopper, no, ese cliente es la competencia. Yo digo, ¿y entonces qué vas a hacer para atenderlo? Atiéndelo mejor, porque la competencia te puede comprar. Yo he tenido constructoras donde los mismos asesores comerciales compran en la constructora de otros los proyectos, ¿no? Que debería ser en la misma casa, pero pasan cosas que compran en otro lado. 2, la competencia. Nosotros en alguna época hicimos, hoy no lo hacemos de esta manera porque ya los asesores comerciales se dan cuenta cuando los están grabando, hacíamos Mystery Shopper y los mismos clientes que mandábamos a veces para hacer el Mystery Shopper terminaban comprando en el proyecto. Yo les decía, qué maravilla, o sea, todo cliente es un perfil comprador si haces una buena labor. Entonces creo que ahí es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces eso es desde la venta consultiva. 2, no responder por el cliente. Entonces responder por el cliente es decir, ¿le parece bien si entonces cotizamos de 2 habitaciones? No, ven, primero pregúntale al cliente por cuántas personas está compuesto su grupo familiar y luego valida si eso es lo que el cliente necesita. Y en la venta consultiva también muchas veces hacemos varias preguntas a la vez, tipo encuesta, que era lo que yo te decía. ¿Y para cuántas personas es? ¿Está buscando para vivir o está buscando para inversión? ¿Y qué presupuesto tiene? Haces 3 o 4 preguntas de entrada que el cliente y su mente no alcanza a procesar la información y no te entrega toda la información. Entonces quedan vacíos en el proceso comercial. Entonces cuando el comercial va a crear el speech comercial no tiene la información completa porque lo abordó de preguntas, respondió a algunas y no hay capacidad de retención. Ahí es muy importante el proceso de crear una conversación. Y una conversación es te hago una pregunta, con tu respuesta te hablo acerca del proyecto, luego te hago otra pregunta, te armo algo con el proyecto y empieza a crearse una sintonía completamente diferente. Hay una pregunta para cerrar, un tip bien importante y es, hay una pregunta que muy pocos hacen. Los que están capacitados, el 75% que te digo, sí lo están haciendo. ¿Está comprando para vivir o para inversión? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer por teléfono, a través de WhatsApp y a través de una cita presencial o virtual. Porque cuando tú sabes si el cliente compra para vivir o para inversión, ahí puedes empezar a construir un speech comercial diferente. No le hablas a todo el mundo de la misma manera. Y 2, cuando te dicen inversión, asegúrate que no sea una inversión para él vivir a futuro y estás creando un speech comercial solo para el inversionista y resulta que él lo ve como una inversión, pero va a vivir en ese inmueble. Entonces, la pregunta tiene que irse desglosando para entender qué tipo de inversionista tenemos y sobre esto nos dé más herramientas para poder enfocar nuestro speech comercial de una forma mucho más estratégica. Paola, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Invitamos a nuestros afiliados a que le den like, se suscriban a nuestro canal y nos vemos en un próximo episodio de Juntos Construimos Más. Muchas gracias.